La siguiente presentación tiene como nombre Representaciones sobre la profesión docente que poseen estudiantes que ingresan a la formación inicial, docente en universidades del Estado. Esta presentación estará a cargo de doña Grisel Valdés Romano, quien es coordinadora del área de organización académica del Departamento de Educación de la Universidad de Magallanes, profesora de Educación General Básica, magíster en Educación, mención en currículum de la Universidad de Magallanes. Así que le damos la bienvenida a doña Grisel Valdés a realizar la presentación esta tarde. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero que todo, saludar a mis colegas que me antecedieron y está muy interesante la investigación y los resultados que ellos mostraron. Y lo que yo voy a presentar hoy en día se condice un poquitito con lo que se estaba hablando y con las presentaciones anteriormente. Así que es como un correlato, vamos a seguir en la misma línea. Bueno, lo que yo voy a presentar es un estudio que se llevó a cabo en el año 2019. Nosotros nos ganamos el proyecto FONIDE el 2018. Se llevó a cabo el 2019 en distintas universidades estatales. Como investigador principal fue Pedro Rubilar, que pertenece a la Universidad del Biobío, y Raúl Bustos, como co-investigador de la Universidad de Tarapacá, Arturo Pinto de la Universidad de Playa Ancha, Alex Pavier de la Universidad de Los Lagos, quien les habla de la Universidad de Magallanes, y también participó Ana Maldonado y Francisco Rodríguez, también de la Universidad del Biobío. Como se ven acá participaron distintas universidades que se eligieron también por representar a las macrozonas del país, ¿ya? Y ese es el estudio que nosotros realizamos en el año 2019. Bueno, como antecedente principal de este proyecto de investigación, tiene que ver también con la ley 20.903, que indica en un pequeño párrafo que las carreras de pedagogía al ingreso deben aplicar instrumentos de evaluación a los estudiantes que ingresan a estudiar las carreras de pedagogía, y después en el cuarto año de la carrera, o 12 meses cuando está en trayectoria ya más final de su proceso formativo, aplicar otra aplicación de la prueba END. Entonces, eso nos indica la ley, pero tampoco nos indica que en la evaluación inicial docente nosotros tengamos que ver un instrumento evaluativo que refiere a contenidos disciplinares, tampoco a contenidos pedagógicos, como que señala en un punto de que tenemos que evaluarlo, pero no nos dice cómo o qué debemos evaluar. Entonces, ante eso, nosotros como investigadores, como grupo de universidades, empezamos a ver, bueno, pero ¿cuál es el interés? Y esto está como muy seguido de lo que estaba diciendo anteriormente Álvaro. O sea, ¿cuál es el interés de los estudiantes hoy en día de estudiar pedagogía? ¿Qué les hace, en el fondo, elegir la carrera de pedagogía? ¿Cuáles son sus representaciones? ¿Qué piensan ellos, en el fondo, de la carrera de pedagogía? Y si efectivamente eso, lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan o dicen, se condice después, obviamente, con el estudio en sí. Entonces, eso era una parte también fundamental. Otra también de los distintos cambios que nosotros estado teniendo de las políticas públicas a lo largo de la historia, sobre todo en la última década, también hace ver de que antes estaba centrado en la educación, hoy en día está la figura fundamental, está puesta en el centro del profesor, asociado a la calidad del sistema educativo. Es decir, cuando tenemos buenos resultados es porque el docente es bueno y porque obviamente es fundamental la figura del profesor al enseñar obviamente a estudiantes. Entonces empezamos a ver esta parte como antecedente y empezamos a ver, bueno, pero ¿qué es lo que hace? Hay muchos programas también en Chile que hablan sobre la iniciación profesión docente. Está la ley establece el aseguramiento nacional de la calidad también referente a eso, el sistema de desarrollo profesional. Entonces, todo eso convergen en el fondo como supuestos o representaciones para la formación inicial docente. Entonces, como eso empezó a surgir, bueno, nos salió como una pregunta de estudio que la levantamos, obviamente, que ¿qué representaciones sobre la profesión docente han construido los estudiantes que inician esta profesión en instituciones del Estado de Chile? Por eso nosotros referimos el estudio netamente a universidades estatales, también
viendo las macrozonas del país, tomando en cuenta las zonas extremas, como también lo hizo Álvaro y lo mostró recientemente en su presentación anterior. El objetivo general es deducir las representaciones sobre la profesión docente que han construido estos estudiantes al iniciar la formación inicial, ¿ya? Como objetivo específico es describir los contenidos relacionados sobre lo que es la representación o qué entienden por representación, comparar estos contenidos relacionados también con la profesión docente a los estudiantes que ingresan al sistema universitario a estudiar las carreras de pedagogía, describir también dentro de las representaciones sobre la profesión docente e identificar la estructura de organización de las representaciones. Bueno, como marco teórico, como lo vimos recién, nosotros trabajamos en base a las teorías de las representaciones sociales. Y en base a eso hay muchas escuelas que hablan sobre las representaciones sociales. Está la escuela clásica, la escuela estructural, la escuela de Ginebra, y otras más, ¿ya? Nosotros acá en este estudio solamente concentramos estas 4. Pero como el proyecto FONIDE dura solamente 1 año y no podíamos obviamente hacer un estudio más profundo para ver también qué es lo que pensaban nuestros estudiantes al ingresar a estudiar la carrera de pedagogía y después volver a hacer la misma consulta como a los 4 o 5 años más, obviamente nosotros nos enfocamos en la escuela estructural de ABRIC, porque nos da el pie, en el fondo, de hacer un estudio de representaciones sociales en un periodo más acotado. Como teníamos solamente nosotros 1 año para este estudio, no nos podíamos alargar un poquito más. Entonces, nosotros trabajamos en base a levantando el marco teórico sobre la escuela estructural de ABEC, ¿ya? Que en el fondo, esta teoría dice que el objeto representado organiza en torno a un núcleo, que lo voy a mostrar más adelante en los resultados, en un nodo central, y todos los elementos que convergen ayudan a explicar o ayudan a dar conocimiento de qué es lo que es las representaciones o qué dicen los sujetos de estudio sobre este sistema de representaciones que quedan en el núcleo periférico. La metodología empleada, nosotros, como bien dije al principio, nosotros aplicamos este instrumento que fue elaborado también por los mismos actores de este proyecto. Nosotros lo aplicamos al inicio de los estudiantes cuando ingresan a estudiar pedagogía, porque tampoco queríamos que hubiese alguna intervención o hubiese algún cambio en la respuesta de los estudiantes a llevar un poco más de tiempo, ya sea un primer semestre, a responder este instrumento, porque podría contaminar también lo que nosotros queríamos empezar a ver o tener como resultado. Entonces, no quisimos contaminar nuestra muestra, entonces aplicamos este estudio al inicio de que los estudiantes ingresaran a estudiar pedagogía. Este cuestionario fue online, que fue el cuestionario y una escala, fue aplicado de manera online por los servidores de la Universidad de Los Lagos, donde nosotros dimos en un tiempo determinado, en un periodo determinado, la aplicación a la totalidad de estudiantes que ingresaron a estudiar pedagogía. Es un estudio cualitativo, descriptivo, transversal e interpretativo, ¿ya? Nosotros tomamos obviamente 2 aspectos dentro de este estudio, la parte cualitativa y la cuantitativa también, pero enfocándonos más a la parte cualitativa también dentro de lo que voy a mostrar hoy en día, ¿ya? La población y la muestra, como lo dije al principio, eran estudiantes matriculados en el primer año de la carrera de pedagogía en universidades estatales, que en total, según el CIES, correspondían a 5.468. Nosotros trabajamos con 1.124, que es un número bastante considerado de estudiantes que ingresaron y pertenecieron a este estudio como sujeto, ¿ya? Ahí está también, como podemos ver en la tabla, se divide por las macrozonas. La zona norte, que correspondió a una estimación de estudiante aplicada de 502, el centro norte, centro sur, y la zona austral, que es la que corresponde a la Universidad de Magallanes, que participaron 81 sujetos, que corresponde al 4,4% de la muestra,
¿ya? También dentro del estudio, que eso también nos da paso, pero también está en la tabla, así que lo voy a señalar, que si bien no nos centramos en estos resultados en ellos, pero estamos en ese trabajo de la proyección siguiente, que es referente a los pueblos originarios, ¿ya? Que ese todavía nosotros no tenemos los resultados, pero estamos trabajando para poder obtener qué arrojó estos instrumentos en cuanto a la percepción o la representación que tienen los estudiantes que vienen de pueblos originarios. Bueno, y en cuanto a la característica de la muestra, y acá voy a hacer un punto, lo estaba mencionando Álvaro y también lo mencionó María José, y bueno, nuestra decana también lo comentó ahí en el chat de YouTube que lo estuve mirando, que efectivamente los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía mayoritariamente son del género femenino, que son mujeres, ¿ya? Sobre todo los vemos en las carreras como tan emblemáticas como educación parvularia. Hoy en día nosotros nos vemos, o es muy escaso, como bien decía Álvaro, que hombres ingresan a estudiar la carrera de parvularia. Incluso también es como raro, o sea, tampoco es hoy en día todavía estamos en deuda de ser culturalmente aceptado. Entonces, mayoritariamente nuestros estudiantes, ya sea de las carreras de educación básica, párvulo mayoritariamente, inglés, educación física, matemática, etcétera, sí estamos más representados por el género femenino, ¿ya? Y acá en la muestra lo dice que el 61% corresponde a mujeres y el 37,3% corresponden a hombres. Cabe señalar que aquí nosotros tomamos en cuenta y nos hicimos una segregación de todas las carreras de pedagogía, o sea, alumnos que ingresaban a estudiar a estas universidades estatales que eran de estudio, que pertenecían a alguna carrera de pedagogía, lo incluimos en este estudio, ¿ya? También nos llamó la atención, y acá también un punto importante, es al preguntar o al ver de qué establecimiento de procedencia venían estos estudiantes, mayoritariamente con el 56% vienen de colegios particular subvencionados, ¿ya? El 40,6% vienen de colegios públicos o municipales y solamente el 3% viene de colegios particular privados. Entonces, mayoritariamente, tanto de la zona norte como la zona austral y centro, provienen de establecimientos particular subvencionados. Ahora también al ver el ingreso, cómo declaraban el ingreso familiar, también viene de estratos medios bajos. Y esto sí nos llamó la atención porque nosotros generalmente pensamos que el estudiante que ingresa a estudiar pedagogía, como bien lo preguntaba Ricardo anteriormente, es porque no le dio el puntaje para elegir otra carrera o porque no tenía otra opción, pero acá nuestros estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía, el 81% la escoge como primera preferencia. Y eso contesta un poco, Ricardo, lo que tú estabas preguntando anteriormente, que ese mito, o eso es lo que se pensaba, que el estudiante que ingresa a estudiar pedagogía es porque no le alcanzó el puntaje, acá se rompe un poquitito porque lo indican como una primera preferencia. Y después eligen otras carreras que también asociadas a la parte social como una segunda, pero sí, la primera preferencia es un 81%, como segunda un 12%. La metodología empleada acá, como lo dije anteriormente, nosotros nos centramos en la escuela de ABRIC estructural. Hicimos un cuestionario de representaciones sobre la profesión docente y tomamos también un segundo instrumento que es la escala de representaciones sobre la profesión docente. En este cuestionario fue de tipo mixto, estructurado, que se dividió en dos partes, una de respuestas semiestructuradas y otra de respuestas abiertas, lo que permite a nosotros jerarquizar la respuesta de cada uno en base a una jerarquización y evocación que tiene una validación más ecológica en cuanto a lo que nosotros vemos en parte del feedback o ver a los resultados que arrojaban los estudiantes y para hacer también después la triangulación con la escala de representaciones. Y en la escala de representaciones aplicamos un cuestionario tipo Likert,
que también fue validada y fidelizada con el Habla Combat, que salió un 0,91, que es bastante bueno. Así que nosotros concentramos estos dos instrumentos para ver las representaciones que tienen nuestros estudiantes al ingresar a estudiar metodología. El contenido representado, bueno, nosotros indicamos 6 dimensiones y en base a esas dimensiones nosotros fuimos estructurando ya un poquito más las representaciones y las respuestas de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, de acuerdo al análisis de los resultados, y aquí también nosotros lo que comentaba yo al principio, que también pertenece a la escuela estructural, que centra todas las respuestas en un núcleo y los elementos que salen en las periferias dan sentido y explican y describen la teoría o lo que nosotros estamos buscando, que en este caso es la profesión docente, explicar sobre la profesión docente. Entonces, como núcleo central, nosotros tenemos el tema de la enseñanza, arrojó estos resultados, y como en la periferia los elementos que nos ayudan en el fondo a responder y a conocer y a explicar un poquitito más estas representaciones, estas cualidades y habilidades personales, que sale altamente en las capacidades cognitivas y de vocación, también qué cualidades debe tener el profesor ya para enseñar o para estar en la formación docente, tiene que tener empatía, vocación, saber escuchar. También dentro de los conocimientos profesionales que el docente debe tener, salió que las respuestas fueron mayoritariamente planificar y calificar, es decir, que el docente debe saber planificar y calificar a sus estudiantes para tener un buen conocimiento en el fondo. Y también dentro de las disciplinas que están asociadas al área de la profesión docente es psicología educativa y sociología educativa. Ahora, una de las principales tareas o funciones a realizar para la enseñanza es que ellos también indican que nuestra función social o las condiciones laborales también estaban como dentro de esta periferia de la enseñanza, y como una función social apuntaban o señalaban que uno de los grandes resultados era que ellos se sentían motivados porque estaban enseñando a otro, era ayudar a otro, ya esa condición de social, de poder ayudar, de poder servir, eso también hacía que ellos eligieran la carrera de pedagogía, las carreras de pedagogía. Ahora, más adelante voy a conversar un poquitito, voy a mostrar un poquito más los resultados sobre las condiciones laborales, porque sí también aluden a que hay un bajo prestigio social, que si bien ellos se sienten muy contentos porque tienen una vocación y porque quieren ayudar al resto, esto se contrapone un poquitito que también dicen que hay una poca valoración social para estudiar o en las carreras de pedagogía. Ahora, dentro de los principales resultados, ¿qué se necesita para ser un profesor? ¿O cuáles son las cualidades o habilidades personales que debe poseer este profesor? Bueno, tanto en el cuestionario de jerarquización como en el cuestionario de vocación y en la escala Likert, salió estos cuatro, bueno, fueron estos 4 resultados que se están indicando, que se están indicando, que en primer lugar, una de las cualidades que tiene que tener el docente es la vocación. O sea, fuertemente en todas las respuestas, tanto en el cuestionario como también en la escala, la vocación salió como un papel predominante que el estudiante debe tener. Es decir, que para estudiar docencia, para ser un profesor, hay que tener vocación. En segundo lugar, pues empatía y también es saber escuchar también dentro de las preguntas. Ahora, si vemos en la escala Likert, cuando mostraron dentro de los resultados que vocación es muy importante, indican que la vocación es una cualidad innata, es decir, que ellos piensan que el 84,6% nace con esa vocación, es decir, eligen la carrera porque ellos saben desde el inicio que también ellos van a estudiar pedagogía porque tienen vocación para hacerla. También, como bien decía Álvaro, hay también una cualidad adquirida, y esto se refiere con la interacción con otro para estudiar o elegir ser profesores. Es decir, porque también hay
un familiar o porque también tuvo un buen modelo a seguir, que eso va alimentando las ganas de estudiar pedagogía. Y también conductas explicativas, que también es uno de los motivos para estudiar pedagogía. Otro de los resultados que también arrojaron dentro de las habilidades y conocimientos, es decir, cuáles son las competencias propias que debe tener el profesor para estudiar pedagogía o para ser un profesional socialmente reconocido. También se seleccionaron dentro de habilidades, conocimientos y conocimientos profesionales. Entonces, dentro de la escala Likert hay altas capacidades cognitivas y de personalidad, y eso también lo vemos últimamente, sobre todo con este tema de la pandemia, que eso hemos ido comentando con este grupo de investigadores, de que hoy en día lo que sale al alero o como reflejo que una de las capacidades que tiene que tener un buen profesor o estudiar en la pedagogía es tener liderazgo, ¿ya? O sea, el tema del liderazgo hoy en día está como un tema que está en boga. Y después también el tema de los dominios de los saberes, que es importante que el docente o el profesor, siendo un buen profesional, debe manejar lo que es la psicología educativa y la sociología de la educación. Esos son uno de los resultados que también nos arrojaron dentro del cuestionario de jerarquización, ¿ya? Posteriormente, en cuanto a la función social y las condiciones laborales del ejercicio profesional, los resultados en función a la sociedad y las condiciones laborales del docente, bueno, nuestros sujetos de estudio opinaron que tanto en el cuestionario de jerarquización como también el de vocación y en la escala Likert, uno es el enseñar a los otros estudiantes, es saber planificar y calificar, es lo que yo le decía anteriormente. Otro, sobre los fines de la educación, acá está fuertemente lo que son las políticas públicas. Se habla mucho, se dice mucho de lo que es la calidad de la educación, pero también indican o nos dan cuenta los resultados, tanto del cuestionario como de la escala Likert, que hay un desconocimiento también en cuanto a lo que son las políticas públicas. Entonces, se dice mucho lo que es la calidad de la educación y la equidad en la educación, ¿ya? Entonces, en el fondo, indican que ese aspecto hay que mejorarlo y hay que trabajarlo, ¿ya? Ahora, el tema del prestigio social, la remuneración, que indican dentro de los resultados de los sujetos de estudio que la remuneración no es pertinente a la función o a la labor que ellos están ejerciendo, ¿ya? Y el 49.4 dice que no sabe, que no es pertinente, y el 18% dice que no sabe si es pertinente o no tienen conocimiento de ello. Y en cuanto a la valoración del sistema político educativo, el 51% señala estar de acuerdo con que la profesión docente es valorada por su entorno, por la familia, por los papás, en escasos por los amigos, pero más por su núcleo familiar. Es bien valorado el hecho de que estudie pedagogía, porque también está la parte valorativa de poder enseñar, de poder ayudar al otro, etcétera. Sin embargo, el 64, y eso es lo que yo decía al inicio, que el 64 señala de que la profesión docente no es bien valorada a nivel social, o también por otro tipo de profesiones. Es decir, que si bien ellos se sienten muy contentos al elegir estudiar pedagogía por todas las características sociales que tiene esto, pero las condiciones y cómo se ven ellos a nivel de la sociedad o de otros profesionales, siente que no tienen un respeto o que es poco valorada. Entonces aquí hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros como educadores y como componentes, parte de un plantel universitario, es levantar para que no se siga dando este sesgo de un desprestigio social al estudiar pedagogía. Al contrario, y esa es una tarea que tenemos altamente nosotros más adelante y debemos estar permanentemente haciendo eso. Bueno, la relevancia para la política pública, yo lo que decía, surge la necesidad de consensuar la profesión en su alcance y límites con el propio colectivo docente, es decir, de que
dejar un poco más descentralizar un poquito más el tema de la pedagogía, que no sea solamente centralista, sino también tomar en cuenta al propio colectivo docente, tanto también a los contextos regionales de cada una de nuestras regiones, y también tomar en cuenta no tan solo de nivel gubernamental, sino que incluir también a actores claves para levantar políticas públicas que estén insertos dentro dentro de una escuela o dentro de un estatuto, que pudiese aportar dentro de su conocimiento a generar una política pública más palpable. Una construcción propia de la identidad docente falta. Nosotros tenemos que seguir trabajando en base a la construcción propia de la identidad docente y también al alero de las políticas públicas. Y en base a eso hay una cosa que nosotros destacamos dentro de este estudio, es para lograr cambiar la forma de ver, obviamente, la pedagogía o esta producción docente que nosotros sacamos, obviamente, al alero, es tener como la ciudad educativa que señala, que es un estudio que se hizo en Brasil, que señala Morales, que no tan solo esta ciudad educativa, no tan solo es de la parte gubernamental del gobierno, sino que también en esta ciudad educativa están actores clave, como yo les decía anteriormente, del plano educativo, profesores, directores, también está el sistema escolar representado en esta ciudad educativa. Hay también apoderados, hay también distintos factores que emergen y trabajan dentro de los sistemas escolares que pueden ayudar a levantar y a repensar esta política educativa de una manera ya más transversal, entregando lineamientos, obviamente, que hagan una diferenciación sobre las diferentes macrozonas de nuestro país, porque nosotros tenemos y sabemos que Chile obviamente es muy largo y que no lo mismo que pasa en la zona norte puede pasar o puede sentir lo mismo de la zona austral. Tenemos distintos climas, tenemos distintos elementos, tenemos distintos factores que pudiesen también llevar a construir unos centros profesionales contextualizados a la región donde nosotros estamos viviendo y no hacer algo más uniforme, ¿no? Entonces, nosotros postulamos a esta ciudad educativa, como lo señala Morales, de hacer partícipe a más actores educativos dentro de las políticas públicas y descentralizar un poco el tema de la FIT también. Y también la política pública específica de la evaluación diagnóstica nosotros pensamos, y también lo comentaba Álvaro anteriormente, el centro debería estar no en qué instrumento aplicar, no en los resultados que van a llevar y qué nos dice sobre lo que estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía, sino que también en qué hacemos con estos resultados, es decir, repensar. Nosotros estamos obligados como instituciones de educación superior a aplicar estas evaluaciones a nuestros estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía, pero más allá de que saber si el alumno se maneja en matemáticas, se maneja en lenguaje y comunicación, y qué hacemos nosotros para remediar eso, qué propedéuticos podemos hacer, qué tutorial, etcétera. Tenemos que ver también cómo nosotros llevamos a cabo mediante estos resultados, ya sea de la evaluación inicial docente como la evaluación nacional diagnóstica, que es la que se aplica en cuarto año. En el fondo, ¿qué hacemos nosotros como institución, como departamento de educación con esos resultados? ¿Cómo miramos nosotros el currículum? ¿Qué hacemos mediante eso? ¿Cómo vamos cambiando, le vamos dando vida, le vamos dando sentido a nuestros planes de estudio? Ahí nosotros debemos colocar el foco, y en eso es lo que estamos nosotros también trabajando, que no solamente es aplicar una evaluación porque nos dice la ley y porque nos dicta la ley que tenemos que aplicar un instrumento y respondemos, acá está, nosotros ya respondimos, sino que eso nos tendría que entregar un insumo súper importante para hacer un seguimiento, una sistematización y un monitoreo constante tanto a nuestros planes de estudio, a nuestro currículum, como también a
cómo vamos nosotros entregando empoderamiento a nuestros estudiantes en cuanto a lo que es la profesión docente y a levantar un poco ese desprestigio que tiene que tiene la carrera, y no lo digo yo, sino que son los resultados de nuestro sujeto de estudio que indican eso, que ellos sienten que hay un desprestigio social. Entonces nosotros cómo vamos a ir trabajando estos resultados en base a levantar esta profesión. Ahí nosotros deberíamos colocar el ojo, y así también nosotros lo estamos trabajando dentro de la Universidad de Magallanes. Y eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las consultas. Muchas gracias, Grisel, por esta presentación sumamente interesante con respecto a la formación docente de los alumnos. Como decías tú, no quiero ocupar la palabra derribando mitos, pero sí sacándonos ciertos estigmas de repente que existen. Yo creo que pasa por ahí. Pero sí me llamó la atención uno de los datos que diste. Igual siento que existe una estigmatización social por estudiar pedagogía, desde el punto de vista que el porcentaje de los alumnos de colegios particulares que entran a estudiar es muy bajo. ¿Por qué crees que se da esa situación? ¿Hay el estigma social o el que sus papás, no sé, tengan otro tipo de profesional? Porque yo siento que pedagogía es una carrera tradicional, pero no es una carrera tradicional como estudiar, no sé, ser abogado, ingeniero comercial tal vez, u otro tipo de profesión. ¿Por qué crees que sea ese número tan bajo en los colegios particulares? Mira, respuesta así como sería, como darte una respuesta ciencia cierta, así como que yo creo que no me podría aventurar en eso, pero yo pienso, y en el fondo también es un tema que también nos hemos estado preguntando, ¿por qué tenemos concentrados a nuestros estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía en establecimientos mayoritariamente particular subvencionado y municipal, y solamente un 3% de los encuestados, de los sujetos de estudio, que eran los 1.200 que nosotros consultamos, pertenecían a establecimientos particular pagados? Yo creo que en este sentido puede ser también por el contexto de la profesión donde ellos viven. También el tema, como estábamos hablando anteriormente y lo indicaron mis colegas, hay un tema también social, que quizás ahí también cómo vas a estudiar esto. Hay un tema también de poder adquisitivo, de poder salir o de poder estudiar algunas otras carreras que podría también ser un factor determinante al momento de escoger pedagogía. Pero se ha ido levantando. Nosotros hemos visto también que en el año, si nosotros miramos el ingreso de la Universidad de Magallanes, ha ido creciendo un poquitito, poco, pero sí también ha ido creciendo este tema de la matrícula de estudiantes que pertenecen a establecimientos particular pagados. Y eso igual se da un poco por lo que tú señalabas. Esta, no sé, dicotomía que pueden tener los estudiantes, que tienen ellos mucha motivación por estudiar pedagogía, pero la sienten muy poco valorada. Entonces, igual se toma no sé, yo creo que igual puede ser como un tema de desmotivación muchas veces para los alumnos esto, después de ir avanzando los años de estudio, pero porque es como los números, claro, nosotros el 88% en la Universidad de Magallanes por lo menos pusieron como primera instancia ingresar a la carrera de pedagogía. Sin embargo, ellos saben o se sienten mal, que van a ser mal valorados por la sociedad. Eso igual es un tema que yo encuentro que es como bastante interesante, esos números que se dan. Sí, y ahí está nuestra tarea, porque si bien independientemente que ellos sienten que que no hay una buena valoración, igual quieren estudiar pedagogía, igual ellos el servicio social que tienen dentro obviamente es mucho más fuerte que el aspecto social que puede llevar a tener. Y también haciendo recuerdo de la pregunta que me hiciste anteriormente, hay carreras que son como emblemáticas que entran a estudiar estudiantes, valga la redundancia, que ingresan a estudiar pedagogía de colegios particular pagados, que son pedagogía en inglés, también matemática, que son como carreras como súper emblemáticas que podemos ver también que nosotros hay un nicho que pertenece más a ese tipo de establecimiento. Ahora,
independientemente de eso, sí, el estudiar pedagogía tiene que ver más con un tema social también de vocación, de querer ayudar al otro, de incluso, bueno, viendo el tema también, experiencias personales, de hecho, nuestros estudiantes dicen, profe, cuando nos vamos a práctica, es tan rico ver la carita de los chicos cuando te hacen una consulta o verlos motivados o verlos interesados cuando uno le está enseñando algo, que también eso hace que cada vez se alimente más las ganas de sacar esta profesión y seguir estudiando pedagogía, y por eso no hay un arrepentimiento. O sea, hay un tema de que ellos valoran muy bien la profesión docente. Y la última pregunta tiene relación con lo que hablabas de descentralizar las políticas públicas. Hoy día estamos en pleno proceso de elaborar una nueva constitución. Por lo tanto, ¿consideras importante que obviamente que estas materias estén incorporadas, o de qué manera se pueden incorporar dentro de esta nueva constitución? Indudablemente, o sea, deben ser consideradas, o sea, es una de uno de los temas que yo considero que se debería tocar principalmente, y se debería, yo insisto, y me gusta mucho ese tema de insertar a la comunidad también, a los actores claves de construir una política pública, pero con conocimiento, no tan solo desde la base de una oficina o desde porque dice la teoría, sino que también vamos viendo la práctica, y eso también es el sentir de los profesores hoy en día, sobre todo con el tema de la evaluación docente, que sienten que hay una tremenda barrera entre lo que dicen las políticas públicas y lo que sienten ellos, cómo lo van viendo y cómo lo van trabajando en el fondo en el área chica, que es dentro de las aulas. Entonces sí debería considerarse. Ok, muchas gracias, Grisel. Te queremos agradecer esta presentación, este trabajo que han estado realizando con distintas universidades del país, y que refleja en el fondo la importancia que tiene para los alumnos cuando están ingresando a estudiar estas carreras de pedagogía. Así que muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a ustedes, Ricardo. Y bueno, de esta manera damos fin hoy día a este primer ciclo de charlas del año 2021. Los dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, el miércoles 13 de enero del 2021, donde continuaremos con estos trabajos en materia de investigación que realiza la Universidad de Magallanes en sus distintos ámbitos. La próxima semana corresponde al Instituto de la Patagonia, así que solamente nos queda agradecer en primer lugar a todos los expositores del día de hoy por estas claras importante trabajo que han realizado, y también al público que nos ha acompañado a través de las redes sociales de la Universidad de Magallanes. Así que en nombre de la Universidad de Magallanes, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, les agradecemos y les deseamos muy buenas tardes.